¿Alguna vez tu pareja eligió a una amiga por encima de ti? ¿Crees que amenazar con el divorcio por defender a una amiga tóxica es justo? Lo que comienza con un conflicto por abrir las puertas de su hogar se convierte en una historia de traiciones, manipulaciones y lealtades puestas a prueba. Cuando las verdaderas intenciones salen a la luz, nada vuelve a ser igual. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Mi esposa dijo que si no aceptaba que su mejor amiga se mudara con nosotros, se divorciaría, pero su amiga la traicionó más rápido de lo que dura el divorcio. Mi esposa y yo habíamos estado juntos durante 6 años, pero nos casamos hace 4 años aproximadamente. No teníamos hijos. Vivíamos en un apartamento de 2 habitaciones que alquilábamos juntos. La noche en que todo se rompió, celebrábamos el cumpleaños de Renata en la sala de nuestro apartamento. Habíamos invitado a 10 personas, entre ellas sus compañeras de trabajo y 2 vecinos. Paula, la mejor amiga de mi esposa, estaba sentada en el sofá principal, con una copa de vino en la mano, como si fuera la anfitriona, y no una invitada que llevaba apenas 3 semanas viviendo bajo nuestro techo. En medio de las risas, Paula levantó su copa y anunció, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos: «Brindemos porque esta casa por fin tiene una mujer que sabe cómo llevar un hogar». Todos rieron, menos yo. Renata soltó una carcajada nerviosa y me miró de reojo, esperando mi reacción. Sentí el calor subir por mi cuello, pero no dije nada. Alcé mi propia copa y sonreí. «Por Renata», dije simplemente. «Por mi esposa». El silencio que siguió fue espeso, incómodo, como si todos hubieran esperado que yo defendiera mi territorio a gritos. Paula no se detuvo ahí. Durante el resto de la noche encontró la manera de corregirme frente a los invitados, de terminar mis frases, de contar anécdotas sobre lo mucho que ayudaba a Renata a organizar la casa desde que había llegado. Vi cómo 2 de las compañeras de trabajo intercambiaban miradas incómodas. Vi cómo el vecino del piso de abajo bajaba la mirada hacia su plato cada vez que Paula hablaba, y vi, sobre todo, cómo mi esposa se reía de cada comentario, como si no notara que su mejor amiga se estaba instalando, palabra por palabra, en el lugar que a mí me correspondía. Cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se despidieron, Paula se quedó recogiendo copas en la cocina, tarareando una canción, completamente cómoda, mientras yo sacaba la basura, y Renata se dejaba caer en el sofá, agotada y feliz. Entonces me acerqué a mi esposa y le dije, con la voz más calmada que pude reunir: «Necesito que hablemos de cuánto tiempo más se va a quedar Paula aquí». Ella ni siquiera abrió los ojos. «Ya hablamos de esto, Andrés. Ella se queda el tiempo que necesite. Si eso es un problema para ti, tú sabes lo que dije». Lo que había dicho 3 semanas atrás fue clarísimo. O aceptaba que Paula se mudara con nosotros después de que su casero la echara del departamento, o ella pediría el divorcio. No hubo negociación posible. Acepté, no porque estuviera de acuerdo, sino porque todavía creía que mi matrimonio valía la pena. Lo que Renata no sabía era que yo llevaba 2 semanas guardando algo que había encontrado por accidente. Una tarde, mientras buscaba el cargador de mi teléfono en el bolso que Paula había dejado sobre la mesa del comedor, vi asomarse la esquina de un sobre con el nombre de nuestro edificio impreso, dirigido a la administración. No a Renata ni a mí. Lo dejé donde estaba. No lo abrí esa noche. Pero desde entonces, empecé a fijarme en cada llamada que Paula recibía a escondidas en el balcón, en cada vez que bajaba la voz al hablar con la administradora del edificio en el pasillo, en cada excusa que daba para no pagar su parte de los gastos comunes. Siempre, la próxima semana, lo prometo. Empecé a anotar fechas. Empecé a guardar capturas de pantalla de un grupo de vecinos donde Paula, sin saber que yo también estaba ahí con otro nombre de perfil, se quejaba de nosotros como si fuéramos los intrusos en nuestra propia casa. Esa noche del cumpleaños, mientras Renata dormía, me quedé despierto en la sala, con la laptop abierta, revisando cada detalle que había reunido. No sentía rabia todavía. Sentía algo más frío, más útil. Sabía que Paula no se había mudado con nosotros para recuperarse de un mal momento, como le había jurado a mi esposa entre lágrimas 3 semanas atrás. Sabía que había un plan detrás de cada sonrisa que me dedicaba en la cocina, detrás de cada consejo que le susurraba a Renata sobre cómo debía llevar su matrimonio, y sabía, sobre todo, que en menos de un mes tendría en mis manos todo lo necesario para que mi esposa viera con sus propios ojos quién era en realidad la mujer que había elegido por encima de mí. Cerré la laptop, apagué la luz de la sala y me fui a la cama. Renata se movió entre sueños y murmuró el nombre de Paula. Sonreí en la oscuridad.
cantidad. Todavía no sabía cuánto, mucho menos cómo, pero sabía que la cuenta regresiva ya había comenzado. Orchestrated 6 partes narrativas con giros de traición y redención. Paula tardó 4 días en notar que yo había cambiado. No dejé de sonreírle, no dejé de saludarla cuando llegaba de trabajar, pero empecé a hacer preguntas pequeñas, casi inofensivas. Le pregunté, mientras lavaba los platos, en qué edificio había vivido antes de mudarse con nosotros. Ella respondió rápido, demasiado rápido, que había sido un problema con el dueño, que el hombre era un abusador que subía el alquiler sin avisar. Renata, sentada en la mesa revisando su teléfono, asintió sin levantar la vista, como si ya hubiera escuchado esa versión 100 veces. Yo no dije nada más esa noche, pero al día siguiente, aprovechando que ambas habían salido a trabajar, busqué el sobre que había visto semanas atrás sobre la mesa del comedor. Ya no estaba ahí. Paula lo había guardado en el cajón de la cómoda que usaba en el cuarto de huéspedes, el que ahora era su cuarto. No lo abrí. Solo confirmé que seguía existiendo, y anoté mentalmente la fecha del matasellos que alcancé a ver antes de que ella lo escondiera. Llevaba solo 2 meses de atraso, no 4 años como ella había contado. Esa misma semana, Renata empezó a cambiar conmigo. Pequeñas cosas al principio. Dejó de contarme cómo le había ido en el trabajo antes de contárselo a Paula. Empezó a consultar con Paula decisiones que antes discutíamos juntos, como si mi opinión ya no pesara lo mismo. Una noche le pregunté si quería que saliéramos los dos solos el fin de semana, como hacíamos antes de que Paula llegara. Renata dudó, miró hacia la puerta del cuarto de Paula y respondió que le parecía feo dejarla sola, que apenas se estaba adaptando. Se está adaptando desde hace 3 semanas, Renata, le dije. Ella frunció el ceño. ¿Por qué te molesta tanto que me preocupe por mi mejor amiga? No respondí lo que pensaba. Respondí que no me molestaba, que solo extrañaba tiempo con mi esposa. Ella suavizó la cara, me tomó la mano, y por un segundo sentí que todavía estábamos ahí, los dos, antes de que otra persona empezara a ocupar el espacio entre nosotros. El primer cliffhanger llegó un sábado por la mañana. Encontré, sin buscarlo, el teléfono de Paula olvidado en la mesa de la cocina con la pantalla encendida. No lo tomé, pero alcancé a leer, desde donde estaba parado sirviendo café, la vista previa de un mensaje que le estaba escribiendo a alguien llamado Rocío. Decía, ya casi, solo necesito que ella firme los papeles del divorcio, y todo esto va a ser mío. La pantalla se apagó antes de que pudiera leer más. Sentí el estómago apretarse. ¿Qué era todo esto? ¿El apartamento? ¿Renata? No tuve tiempo de pensarlo, porque Paula entró a la cocina en ese momento. Tomó su teléfono con una naturalidad estudiada y me preguntó si quería que preparara el desayuno. Sonreí y le dije que sí. Por dentro, mi cabeza ya estaba armando un plan. Busqué a Rocío esa misma tarde, revisando las cuentas de redes sociales que Paula seguía. La encontré fácil. Era una mujer de aproximadamente 35 años que trabajaba como cajera en un supermercado del barrio. En su perfil había fotos antiguas con Paula de hacía casi 3 años, y luego nada más. Como si la amistad se hubiera cortado de golpe. Le escribí un mensaje corto, presentándome como el esposo de una amiga de Paula, preguntándole con cuidado si podíamos hablar. Ella respondió esa misma noche, y lo que me contó me heló la sangre. Rocío había vivido exactamente lo que estábamos viviendo nosotros. Paula se había mudado con ella y con su entonces pareja, alegando un problema temporal con su alquiler. En menos de 4 meses, la pareja de Rocío había terminado la relación, convencido por Paula de que Rocío lo engañaba, algo completamente falso. Paula se había quedado viviendo con Rocío casi 1 año más, hasta que la propia Rocío, ya sin pareja y endeudada por cubrir sola los gastos del apartamento, le pidió que se fuera. Paula se fue sin pagar los últimos 2 meses que debía y desapareció de su vida sin explicación. Ten cuidado, me escribió Rocío. Ella necesita destruir la pareja de la persona con la que vive. No sé por qué, pero lo hace siempre. Es un patrón. Guardé esa conversación como quien guarda un arma. No se la mostré a Renata todavía. Sabía que si actuaba demasiado rápido, Paula encontraría la manera de darle vuelta a la historia, de hacerme parecer el celoso, el controlador, el que no soportaba que su esposa tuviera amigas. Necesitaba algo más sólido, algo que Renata no pudiera negar ni justificar. Así que empecé a documentar. Guardé capturas de las publicaciones del grupo de vecinos donde Paula se quejaba de nosotros. Anoté las fechas exactas en que había empezado a sembrar dudas sobre mi fidelidad frente a Renata, comentarios sueltos como «qué raro que llegue tan tarde los jueves» o «yo en tu lugar revisaría su teléfono», dicho siempre con una sonrisa dulce, siempre delante de mí, como si quisiera que yo supiera que lo sabía y que no podía hacer nada al respecto. El segundo cliffhanger llegó 2 semanas después, cuando Renata llegó a casa con un sobre en la mano y los ojos hinchados de llorar. Eran los papeles de separación. Me los entregó sin mirarme a los ojos y me dijo que Paula la había ayudado a encontrar una abogada que trabajaba por poco dinero, especializada en divorcios rápidos. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Le pregunté qué había pasado, qué había hecho yo, y ella solo repitió, con la voz quebrada, que necesitaba espacio, que
Presentía que ya no me conocía, que Paula le había hecho ver cosas que ella sola no había querido ver antes. No mencionó ninguna prueba concreta, solo repetía frases que sonaban a otra persona, no a mi esposa. Guardé los papeles sin firmar sobre la mesa y le dije con calma que iba a respetar su decisión, pero que antes de firmar nada, quería que viera algo. Ella preguntó qué. Le dije que todavía no era el momento. Se fue a su cuarto, el cuarto que compartíamos hasta hacía unas semanas, y cerró la puerta. El tercer cliffhanger llegó esa misma noche, cuando escuché, desde la sala, la voz de Paula al teléfono, hablando bajo en el balcón. Me acerqué sin hacer ruido y alcancé a escuchar una frase que confirmó todo lo que Rocío me había advertido. Cuando ella firme, yo me quedo con el apartamento y él ya no tiene nada que hacer aquí. Renata puede irse a vivir con su mamá. No me importa. Lo importante es que el contrato queda a mi nombre. Sentí una furia fría subir por mi pecho, pero no entré, no grité. Simplemente volví a mi lugar en el sofá, abrí mi laptop y empecé a redactar con manos firmes todo lo que iba a necesitar para la conversación que tendría con Renata al día siguiente. No sabía todavía exactamente cómo terminaría esto, pero sabía que Paula acababa de cometer el error de subestimarme. Durante los 3 días siguientes evité cualquier confrontación directa. Sabía que Paula estaba atenta a cada gesto mío, buscando cualquier excusa para pintarme frente a Renata como el villano de esta historia. Así que hice lo contrario a lo que ella esperaba. Me volví silencioso, colaborador, casi invisible. Preparé el desayuno sin quejarme, pagué las cuentas del mes sin comentarios y dejé que Renata creyera que me había resignado a firmar los papeles. Mientras tanto, seguí construyendo el caso. Hablé de nuevo con Rocío, quien aceptó, después de mucho insistir, grabar un mensaje de audio contando exactamente lo que le había pasado, con fechas, con nombres, con detalles imposibles de inventar. También conseguí, revisando con cuidado el correo compartido que Renata y yo todavía usábamos para pagos del apartamento, una copia del correo original de nuestro edificio dirigido a Paula, donde la administración le negaba formalmente la posibilidad de poner el contrato a su nombre, citando el historial de atrasos que ella tenía en 2 direcciones anteriores. Ese documento, junto con el testimonio de Rocío, era exactamente lo que necesitaba. El momento llegó un domingo por la tarde. Paula había salido a despejar la cabeza, como decía siempre que necesitaba coordinar algo a solas, y Renata estaba en la cocina, preparando la comida en silencio, con esa tristeza pegada a la cara que llevaba semanas cargando. Me senté frente a ella y le pedí, por favor, solo 10 minutos antes de que Paula regresara. Ella aceptó, más por cansancio que por curiosidad. Le mostré primero el correo de la administración. Renata lo leyó 2 veces, con el ceño cada vez más apretado, porque contradecía directamente la historia que Paula le había contado sobre un casero abusivo. Luego le puse el audio de Rocío. Escuchó cada palabra sin decir nada, con las manos temblando alrededor de su taza de café. Cuando terminó, se quedó en silencio un largo rato. Esto no prueba que ella esté haciendo lo mismo con nosotros, dijo finalmente, con la voz apenas audible, aferrándose a la única defensa que le quedaba. Fue entonces cuando le mostré lo último, la grabación que había hecho esa misma tarde, escondiendo mi teléfono en el bolsillo de la chaqueta que dejé colgada cerca del balcón, donde Paula hablaba de nuevo por teléfono, esta vez repitiendo casi palabra por palabra la misma frase sobre quedarse con el apartamento y sacarme del camino. Renata escuchó la voz de su mejor amiga hablando de ella como si fuera un obstáculo a remover, no una amiga a proteger, y algo se rompió en su cara. No lloró de inmediato, se quedó completamente quieta, mirando la mesa, procesando 3 semanas de manipulación en cuestión de minutos. Cuando Paula regresó esa noche, cargando una bolsa de pan como si nada, encontró a Renata sentada en la sala, con los papeles del divorcio rotos sobre la mesa y los ojos rojos, pero secos. ¿Qué pasó?, preguntó Paula, dejando la bolsa con cuidado, buscando ya la manera de acomodar la situación a su favor. Renata levantó la vista y le preguntó, con una calma que no le había visto en semanas, desde cuándo planeaba quedarse con nuestro apartamento. Vi el rostro de Paula cambiar en una fracción de segundo, esa máscara amable resbalando para mostrar, apenas un instante, algo mucho más frío debajo. Intentó negarlo, dijo que Renata estaba escuchando mentiras, que yo la había manipulado para desconfiar de ella, pero Renata ya había escuchado su propia voz en la grabación. No había manera de desmentir eso. Los días que siguieron fueron el verdadero clímax de todo lo que habíamos vivido. Paula no se fue en silencio. Intentó, durante casi una semana entera, convencer a Renata de que todo era un malentendido, que yo había manipulado grabaciones, que Rocío mentía por despecho. Llamó a la mamá de Renata, buscando aliados, contando su propia versión de la historia, presentándose como la víctima de un esposo celoso y controlador. Pero la mamá de Renata, después de escuchar a su hija llorando por teléfono contándole la verdad completa, tomó partido de inmediato y le dijo a Paula, en una llamada que Renata puso en altavoz sin que Paula lo supiera, que ya conocía ese patrón, porque una prima lejana había vivido algo parecido con esa misma clase de amiga años atrás, aunque nunca había atado los cabos hasta ahora.
ahora. Ese comentario terminó de confirmar, frente a Renata, que Paula no era una persona confundida ni arrepentida, sino alguien que llevaba años repitiendo el mismo guión con distintas víctimas. El momento más tenso llegó un jueves, cuando Paula, viendo que había perdido el control de la narrativa, decidió jugar su última carta. Esperó a que Renata saliera a trabajar y se quedó a solas conmigo en el apartamento. Se sentó frente a mí en la sala, cambió por completo su tono y me dijo, con una voz suave que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones, que en realidad todo esto podía arreglarse entre nosotros dos, que ella entendía perfectamente lo que yo necesitaba y que Renata, de todas formas, ya no me hacía feliz. Me quedé mirándola, entendiendo en ese instante que su plan nunca había sido solo el apartamento. Había estado probando, en silencio, si podía quedarse con todo, con la casa y con el esposo, dejando a Renata completamente sola. No dije una palabra sobre lo que sentía en ese momento. Simplemente saqué mi teléfono, que ya tenía la grabadora activada desde que ella se sentó frente a mí, y le dije que esperara un segundo. Le envié el audio completo a Renata antes de que Paula pudiera reaccionar. Renata llegó al apartamento 40 minutos después, con la cara pálida y las manos apretadas en puños. No gritó, entró directo al cuarto de huéspedes, sacó las maletas de Paula del closet, las puso en la sala y le dijo que tenía hasta el domingo para irse, ni un día más. Paula intentó defenderse, dijo que yo la había provocado, que todo era una trampa. Renata la miró fijamente y le respondió algo que recordaré siempre. No me importa lo que haya dicho él, me importa lo que dijiste tú, con tu propia voz, sin que nadie te obligara. Esa noche, por primera vez en semanas, Renata durmió en nuestro cuarto, a mi lado, sin decir mucho, pero sosteniendo mi mano hasta quedarse dormida. El domingo llegó cargado de tensión. Paula había pasado los últimos 3 días intentando reconstruir su imagen frente a los pocos amigos en común que teníamos, contando una versión suavizada de los hechos, pero la verdad ya circulaba entre las personas correctas. Una amiga de Renata, que también conocía a Rocío por casualidad de otro círculo social, confirmó la historia sin que nadie se lo pidiera. Cuando Paula finalmente sacó sus maletas esa mañana, ya no le quedaba a quién llamar para pedir un lugar donde quedarse. Nadie respondió sus mensajes. Se fue en un taxi, con 2 maletas y varias bolsas, sin que ninguno de nuestros amigos se ofreciera a ayudarla con el resto de sus cosas, que terminó dejando abandonadas en el pasillo del edificio durante casi una semana, hasta que el conserje amenazó con botarlas a la basura. En las semanas que siguieron, Renata y yo tuvimos que reconstruir, pieza por pieza, la confianza que Paula había estado erosionando durante meses. No fue un proceso instantáneo ni libre de discusiones difíciles. Renata necesitó tiempo para procesar cuánto se había dejado convencer, cuántas peleas conmigo habían nacido directamente de comentarios sembrados por su supuesta mejor amiga. Hablamos largo, algunas noches hasta tarde, reconstruyendo cada conversación de los últimos meses para entender exactamente dónde Paula había metido la cuchara. Descubrimos, revisando mensajes viejos, que incluso la pelea que había originado la amenaza de divorcio meses atrás había sido cuidadosamente provocada por comentarios que Paula le hacía a Renata cuando yo no estaba presente, exagerando gestos míos, inventando desprecios que nunca existieron. Renata contactó a Rocío directamente, ya sin intermediarios, y las dos hablaron por primera vez, comparando exactamente los mismos patrones, las mismas frases, la misma manera en que Paula se había instalado en sus vidas, prometiendo ayuda temporal para terminar sembrando destrucción permanente. Esa conversación terminó de sanar algo en Renata que ni siquiera yo había podido tocar, la certeza de que no había sido ingenua ni débil, sino víctima de alguien con un patrón repetido y estudiado. 3 meses después, supimos por una conocida en común que Paula había intentado repetir la misma jugada con otra pareja de un barrio distinto, presentándose de nuevo como una amiga necesitada de un lugar temporal. Esta vez, sin embargo, la noticia llegó antes que ella. Alguien del grupo de amigos en común había compartido, de manera natural entre conversaciones, lo que había pasado con nosotros y con Rocío, y la pareja decidió no dejarla entrar a su casa. Paula terminó, según supimos, viviendo en un cuarto alquilado pequeño, sola, sin el círculo de amigas que solía manipular con tanta facilidad, porque la verdad, una vez que empieza a circular entre las personas correctas, no necesita ayuda para seguir moviéndose. Renata y yo, en cambio, empezamos a reconstruir algo distinto. Volvimos a las cenas los viernes solo nosotros dos, algo que habíamos dejado de hacer desde que Paula llegó. Volvimos a hablar de planes a futuro, sin que una tercera persona opinara sobre cada decisión. Un año después de aquella noche del cumpleaños, donde todo empezó a torcerse, Renata quedó embarazada de nuestra primera hija. Se lo contamos primero a su mamá, que lloró de felicidad, y después a Rocío, que se había convertido, sin planearlo, en una amiga real para ambos, la clase de amiga que Paula solo fingía ser. Hoy, cuando Renata y yo hablamos de esos meses, no lo hacemos con rabia, sino con una especie de alivio tranquilo. Sabemos que estuvimos cerca de perderlo todo por alguien que nunca tuvo intención de ayudarnos, sino de quedarse con lo que habíamos construido juntos. Paula
sigue, hasta donde sabemos, mudándose de casa en casa, buscando la próxima pareja vulnerable a quien ofrecerle ayuda temporal. Nosotros seguimos aquí, en el mismo apartamento que ella quiso quitarnos, ahora con una hija que ya empieza a caminar y con una regla que no rompemos jamás. Ninguna amistad, por antigua que sea, vale más que la confianza entre dos personas que decidieron construir una vida juntas.